capitales, acompañados de políticas de regulación y estabilización macroeconómica, el involucramiento de sectores sociales y populares a favor justamente de ese proyecto político, la idea de que hay que afectar la situación de pobreza de estas sociedades, más no modificar sustancialmente las condiciones que producen la desigualdad. En sentido estricto, diríamos, esto ni siquiera se acerca a lo que sería una noción de reforma en el sentido socialdemócrata de la reforma. En ese aspecto igualmente habría que decir, y continuando con esta línea de análisis, que este tipo de proyectos todavía consideran la posibilidad de reconstruir nuevos pactos productivos hacia una suerte de capitalismo nacional. Pero como se ha dicho acá, no hay que buscar burguesías nacionales donde no existen, y eso desde luego es importante para la política de alianzas. Estos proyectos igualmente se caracterizan por fundamentarse en una concepción de régimen político basado en la democracia liberal y en la alternancia electoral. Y habría que decir que, vistos en perspectiva histórica de largo aliento, son proyectos que a la larga terminan siendo desmovilizadores e incluso desesperanzadores para las posibilidades de una salida no capitalista de la crisis. Y en ese sentido pueden conducir a una normalización y a un aseguramiento del poder de clase por otra vía. Por otra parte, se encuentran los gobiernos que podríamos llamar nacional populares, en los que estamos apreciando una tendencia importante de antineoliberalismo hacia anticapitalismo y, más recientemente, incluso colocando el discurso de socialismo. De estos proyectos, ¿qué me parece? Y aquí estoy hablando sobre todo de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Me parece importante, dentro de las muchas cosas que uno pudiera destacar tres cosas. Está colocado nuevamente en el debate político el tema de las relaciones de propiedad. La idea de que la transformación de una sociedad está necesaria e inevitablemente articulada con una transformación de las relaciones de propiedad, con una supresión en la tendencia histórica de las relaciones capitalistas de producción. Y creo que es importante que de nuevo se esté hablando de la propiedad, porque no se hablaba de la propiedad. En segundo lugar, me parece importante, para destacar de estos proyectos, insisto, dentro de lo mucho que se pudiera señalar, la integración, el tema de la integración, la posibilidad de pensar proyectos políticos alternativos en clave de integración cuando no hay lugar para proyectos nacionales. El capitalismo se ha mundializado, no solo la resistencia, sino la concepción de alternativas tiene igualmente que pensarse desde esa perspectiva. Y en tercer lugar, que es un aspecto sobre el que me voy a detener al final de mi presentación, lo que estos proyectos significan para la producción de nuevas subjetividades en América Latina y habría que decirlo también a nivel mundial. Desde luego que acá, en estos tres aspectos que estamos señalando, todavía hay algunas cuentas por saldar. Y cuando me refiero a unas cuentas por saldar, ese saldo de cuentas tiene que ser despojado de todo fetiche. Por ejemplo, aún está pendiente la valoración con juicio de lo que fueron los proyectos del socialismo, del llamado socialismo realmente existente en la Unión Soviética, en Europa Oriental, en China y también la misma experiencia de Cuba. Es un tema que creo que de nuevo gana en importancia para la discusión. En segundo lugar, está de nuevo el debate puesto sobre el socialismo en un solo país, la posibilidad del socialismo en un solo país o en una región. Y en tercer lugar, creo que de nuevo está puesto el debate sobre la transición
sobre la transición. En suma, lo que aquí está en discusión es precisamente las consideraciones sobre la organización de la sociedad y del Estado, y más concretamente incluso diríamos en la idea comunista, cómo entender hoy los procesos de socialización de la producción y de la vida. Bien, finalmente quiero hacer unas consideraciones sobre las nuevas condiciones para la producción de subjetividades, porque creo que en ese aspecto esta crisis es muy importante. Hoy en este seminario estamos hablando de cosas que no podíamos hablar hace 15 años o hace 10 años. Incluso nos refugiábamos en el lenguaje, hasta hablábamos de la utopía. Hoy podemos utilizar nuevamente categorías de análisis que habíamos dejado de utilizar. Socialismo, comunismo, a manera de ilustración. Sin avanzar mucho en las reflexiones, creo que hay unas condiciones nuevas, interesantes, que resultan de esta crisis, en términos de las subjetividades. Esta crisis ha puesto en evidencia que el discurso de la democracia liberal más el libre mercado, que se había presentado como el fin de la historia, es un discurso que ha quedado liquidado por los hechos históricos. No obstante, ese es un campo en el que veo bastantes dificultades, pero nuevas condiciones. Yo simplemente me quiero referir a 3 aspectos muy rápidamente. Los que tienen que ver con los sistemas educativos. Hay nuevas condiciones para romperlas. Hay nuevas posibilidades para romper las condiciones del producto neoliberal, de la producción del discurso neoliberal, perdón. Sobre todo, hemos vivido un imperialismo de la economía en las ciencias sociales, y en sentido estricto habría que decir de la teoría neoclásica y de las teorías de la elección, e incluso del liberalismo en general. Esta crisis, desde luego, que tiene que generar discusiones, tiene que generar posibilidades para disputar el campo del poder en los sistemas educativos, para discutir lo que han sido los presupuestos teóricos del pensamiento único, y en ese aspecto tiene que haber posibilidades para las nuevas condiciones, digamos, del pensamiento crítico. Yo me pregunto incluso cuál va a ser el debate en las facultades de economía que durante varias décadas venían enseñando estos credos neoliberales. Primer aspecto. Segundo aspecto, en términos de la producción de subjetividades, la tecnocracia. Durante las últimas décadas se instaló en posiciones de gobierno, pero igualmente en distintos lugares de la producción del discurso y de la comunicación, una tecnocracia dogmática, pragmática, autoritaria, con una necesidad difusa. Se trata de los que bien pudieran ser considerados como los intelectuales orgánicos del capital. Hoy, en plena crisis, la mayoría han adoptado una actitud vergonzante. De repente no hay neoliberales. Todos incluso aparecen críticos. Hay que leer en nuestro medio los textos de Gómez, de Caballero, Argáez, de Montenegro y de Kalmanovitz, para más o menos entender un poco el planteamiento que estamos haciendo en ese sentido. Esa nueva actitud tomada por estos intelectuales prepara intelectualmente una salida capitalista. De nuevo, es como si el tema fuera de técnicas de regulación macroeconómica. Solo se controvierten medidas puntuales, monetarias y fiscales, ni siquiera un entendimiento de la política económica como una política de proceso estructural.